A continuación estudiamos el paso 2 de mantenimiento autónomo, denominado eliminación de fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso. El paso 2 de mantenimiento autónomo tiene el propósito de eliminar las fuentes de contaminación y reducir los tiempos de limpieza e inspección, eliminando las barreras que tiene el equipo para acceder fácilmente a él. Si es absolutamente imposible eliminar la fuente de contaminación, es necesario evitar la dispersión de contaminantes mediante modificaciones adecuadas del equipo. Cuando la eliminación ni el control de dispersión sean posibles del todo, los operarios deberán limpiar cada sitio y las áreas afectadas. Esto exige analizar los métodos de limpieza o revisar nuevamente los equipos para mejorarlos y realizar la limpieza en tiempos reducidos. Lograr eliminar las fuentes de contaminación evitará el deterioro del equipo y mejorará la calidad del producto. Al estar completamente limpio el equipo, es mucho más fácil detectar tempranamente los defectos y, si estos se corrigen oportunamente, se evitarán pérdidas mayores. Por lo tanto, este paso 2 contribuye significativamente a mejorar la fiabilidad del equipo. Los tiempos de mantenimiento y reparación se reducen igualmente al facilitar realizar las tareas de mantenimiento en forma ágil y esto ayuda a mejorar los índices de mantenibilidad de las instalaciones. El paso 2 beneficia la productividad del proceso, pero también el aprendizaje de los operarios que continúan reflexionando sobre los problemas que observan. Cuando los operarios preparan una medida correctiva para eliminar una fuente de contaminación, ellos primero aprenden sobre el funcionamiento de los mecanismos de la máquina donde se presenta la contaminación. Esto le lleva a observar cuidadosamente la generación de sustancias extrañas directamente en el punto donde se generan. En la observación de una fuente de contaminación que parece generarse en un punto único, los operarios, aplicando la técnica donde son capaces de identificar que múltiples flujos del contaminante se concentra en un área estrecha y falsamente aparece como un flujo único. Investigando un fenómeno que parece un evento único mediante la técnica ¿por qué? El personal puede descubrir que se combinan múltiples fenómenos generando un evento único. Las fuentes de contaminación difíciles de resolver tienen características complejas y causas variadas. Por lo tanto, aplicar medidas rápidas y superficiales no es la mejor forma para eliminar la fuente de contaminación. Generalmente estas soluciones no resuelven el problema, sino que lo retrasan o trasladan a otro sector del equipo. En este paso, los operarios aprenden a realizar análisis lógicos del fenómeno mediante la observación directa de los mecanismos de trabajo de la máquina, con el fin de identificar soluciones verdaderas. Los propósitos de las medidas contra las fuentes de contaminación son no solo eliminar la generación de sustancias extrañas y reducir los tiempos de limpieza, sino también aprender sobre los mecanismos y movimientos dinámicos de la maquinaria, observando detalladamente el fenómeno. En el paso 1, los operarios limpian el equipo contaminado durante un largo tiempo. Las grandes dificultades que experimentan durante la limpieza inicial motivan a los operarios a no permitir que se contamine de nuevo. Además, la presencia de la contaminación resulta molesta para ellos una vez el equipo logra un nivel avanzado de limpieza. Esto conduce a que los trabajadores y sus líderes estén animados para realizar una limpieza más sencilla y fácil. El paso 2 promueve esta clase de entusiasmo entre los operarios, de modo que estos, por sí mismos o con la ayuda del personal de mantenimiento, mejoran el equipo mediante el trabajo colaborativo. Como resultado, se eliminan las fuentes de contaminación y áreas de limpieza difícil. Mediante la limpieza profunda del paso 1, los operarios establecen las condiciones básicas del equipo y aprenden a mejorarlo. La limpieza profunda contribuye a la eliminación de averías y defectos de calidad. Asimismo, los operarios experimentan satisfacción cuando sus ideas se ponen en práctica con éxito. El paso 2 estimula a los operarios a incrementar su capacidad técnica para mejorar el equipo y su confianza para proceder a los siguientes pasos de mantenimiento autónomo.
Una fuente de contaminación es el sitio o lugar donde se presenta dispersión de contaminantes. La fuente de contaminación puede tener tamaños diferentes, desde una pequeña filtración por el poro de un tubo hasta una gran pérdida por escape en el tubo de lubricación de un equipo rotativo. El efecto de la contaminación depende de la complejidad de la parte que debe ser limpiada o la criticidad de esta. Otras fuentes de contaminación, especialmente debidas a las materias primas que se transforman, afectan significativamente el rendimiento de los materiales y generan pérdidas importantes por problemas de calidad. El grado de la fuente de contaminación se mide por el área que llega a afectar la dispersión de contaminantes. Si la fuente de contaminación no puede ser erradicada, es importante contenerla cerca de la fuente. Esto significa ahorro en términos de tiempo de limpieza, ya que se evita que partes un poco más distantes del foco se ensucien. Un área de difícil acceso es una parte de una máquina o equipo que puede ser difícil de inspeccionar, difícil de limpiar, difícil de mantener y difícil de operar. Difícil significa que el operario o el técnico de mantenimiento no se le facilita acceder a determinadas áreas del equipo por asuntos ergonómicos. También puede ser difícil por la falta de espacio para manipular las herramientas o partes del equipo, falta de herramientas especiales, dificultad para limpiar rincones o uniones con espacio muy reducido donde no llega la mano o el instrumento, presencia de riesgos de accidentes o simplemente la tarea de limpieza es una actividad frecuente. Se debe repetir la apertura de la zona y la suma de estas tareas generan una buena pérdida de tiempo. Algunas acciones para mejorar los tiempos de limpieza de un equipo podrían ser: modificar la cubierta de seguridad existente para poderla abrir y cerrar rápidamente, proveer una ventana de inspección o hacer fácilmente desmontables los componentes esenciales del equipo, instalar bandejas de cables, apoyos de tubos para ordenar estos elementos. Es importante que los operarios hagan por sí mismos cuantas mejoras puedan a los problemas que han detectado en sus equipos. Si no es posible hacerlas por sí mismos, debido a que son necesarios trabajos de soldadura o eléctricos, deben generar las correspondientes órdenes de trabajo a mantenimiento. A continuación, presentamos algunas fotografías de mejoras realizadas en algunas compañías. Estos son ejemplos de propuestas ejecutadas para evitar las fuentes de contaminación en algunas fábricas. Como generalmente no es posible que los operarios gasten un tiempo ilimitado para limpiar, lubricar e inspeccionar el equipo, los directivos establecen por anticipado metas de tiempo aproximadas para la limpieza, teniendo en cuenta la configuración del proceso, condiciones operativas y número de operarios involucrados. Por ejemplo, las metas pueden establecerse desde 5 minutos o 10 minutos por turno, 20 minutos por día o 2 horas por semana. Sin embargo, en algunas plantas el tiempo real de limpieza casi siempre se decide no como tiempo requerido, sino como tiempo permitido para la limpieza. Esto trae la mala consecuencia de mantener las condiciones sucias. Los objetivos deben ser realistas y establecidas con la participación de los supervisores y operarios. Se puede establecer una meta objetivo muy exigente, pero con la flexibilidad de establecer metas intermedias que vayan facilitando el proceso de mejora continua. Al principio del paso 2, los operarios revisan las fuentes de contaminación y las áreas de difícil acceso descubiertas en el paso 1. Preparan entonces estándares de limpieza provisionales con el fin de mantener la limpieza del equipo alcanzada al final del paso 1. En este tiempo resulta obvio las áreas que se tienen que limpiar y los métodos a utilizar, pero no se han tomado medidas aún para corregir las causas de largos tiempos de limpieza. Los operarios limpian el equipo regularmente siguiendo los estándares. Generalmente gastan más tiempo
que el de las metas establecidas por la dirección. Para cumplir las metas, los operarios tienen que emprender acciones contra las fuentes de contaminación y áreas de difícil limpieza, mejorando los métodos de trabajo y los equipos. Al final del paso 2, deben revisarse los estándares de limpieza provisionales a la luz de las acciones correctivas tomadas para asegurar el mantenimiento de la limpieza del equipo. Cuando se mejora una fuente de contaminación, deben tener lugar dos tipos de acciones. Una es la reducción de la generalización de los contaminantes en la fuente para hacer innecesaria la limpieza. La otra es la modificación de los métodos o del equipo para hacer más fácil la limpieza. Por supuesto, la segunda acción es innecesaria si la anterior tiene éxito. Las medidas correctoras de las fuentes de contaminación deben realizarse evitando duplicaciones en los esfuerzos de los operarios y en los costes de modificaciones del equipo de acuerdo a las siguientes prioridades. Primero, las acciones para las fuentes de contaminación pueden ser A. Eliminar la generalización de contaminantes en la fuente y B. Si la anterior acción falla, evitar que los contaminantes se dispersen para minimizar las tareas de limpieza de rutina. Segundo, las acciones para eliminar las áreas de limpieza de difícil acceso pueden ser A. Si las acciones anteriores fallan, los operarios limpian el equipo manualmente y entonces mejoran los métodos de limpieza para hacer más fáciles los procedimientos. Y B. Si todas las acciones enunciadas anteriormente fallan, como alternativa final se debe modificar el equipo para facilitar las tareas de limpieza. Cuando las acciones enunciadas no son suficientes debido a restricciones en cuanto a habilidad técnica y presupuesto, se debe prever tomar medidas en el futuro durante la fase de ingeniería de desarrollo o reconstrucción de las instalaciones o el desarrollo del producto. Una recomendación final. La generación de sustancias extrañas afecta negativamente la seguridad, averías, pequeñas paradas, ajustes y cambios de herramientas. Por lo tanto, las acciones correctivas se deben desarrollar en función de la magnitud de estos efectos en vez desde el criterio de reducción del tiempo de limpieza. En esta transparencia presentamos los criterios de éxito para el desarrollo del paso 2. Estos criterios son factores a considerar en la planificación del proceso de implantación del paso y permiten concentrar los esfuerzos en aquellos puntos clave que son valorados en las auditorías de paso. Usualmente ha sido casi imposible eliminar las pérdidas crónicas resultantes de causas múltiples o complejas con las técnicas convencionales de resolución de problemas. Técnicas como el principio de Pareto, el diagrama de causa-efecto, tormenta de ideas u otras, no son beneficiosas para resolver los problemas crónicos de contaminación y dificultad de limpiar o acceder a una zona del equipo. Para superar tales dificultades, el TPM utiliza técnicas especiales como el método PM o el método ANFE o análisis modal de fallos y efectos. Estos métodos contribuyen a la solución de problemas que ocurren varias veces, pero en los que el descubrimiento de las causas es extremadamente difícil y por lo tanto se descuidan por este motivo. La dificultad de estas técnicas está en que se requiere un tiempo para su construcción y no se prestan para el análisis de problemas de ocurrencia continua como la generación de contaminantes. Por lo tanto, los operarios deben emplear técnicas más simples y más fáciles, tales como el análisis dónde y el por qué o cualquiera de las variantes. Los análisis dónde y el por qué se realizan en la siguiente secuencia. Primero, cada grupo del pequeño equipo selecciona un problema específico de un equipo en su área. Segundo, el equipo establece sus propias metas de mejora y un tiempo estimado para alcanzar el objetivo. No es recomendable establecer metas como cero contaminación, ya que esta meta no es realista. Se puede hacer referencia en lugar a la eliminación de un porcentaje de fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso. Tercero, el grupo prepara planes y programas para asignar tareas a cada operario. Cuarto, ningún operario debe anticipar una solución basada en ideas fijas
sin haber reflexionado o haber utilizado algún tipo de herramienta para la solución del problema. Seguramente el equipo podrá realizar algunas pruebas con alternativas y observar los resultados, esto es, experimentar las soluciones. Quinto, aunque pueda sugerirse una solución, no deben tomarse medidas correctoras fáciles excluyendo otras soluciones que puedan aparecer. La intención aquí no es solo obtener resultados efectivos, sino también educar a los operarios para resolver eventualmente problemas por sí mismo. Sexto, en la auditoría de paso se debe evaluar el trabajo de los operarios más bien en función de lo que han aprendido en lugar de lo que han logrado. Los operarios pueden emplear la técnica dónde por qué para estudiar alternativas de solución a los problemas relacionados con las áreas de difícil acceso. Este cuadro ayuda a reflexionar el por qué un área es de difícil acceso. Los operarios toman su experiencia y pueden relatar la forma como ellos viven el trabajo en esas áreas difíciles. La reflexión puede continuar al preguntarse la forma de cómo puede afectar este problema a la calidad, seguridad y productividad de la línea o del proceso de trabajo. Finalmente, llegan a una propuesta sobre la forma como se puede eliminar o reducir el problema. Este cuadro permite planificar posibles pruebas de soluciones que se llevan a cabo y se valoran sobre la base de las mejores alcanzadas. Este trabajo de experimentación es muy útil para descubrir progresivamente excelentes soluciones. En esta transparencia se presentan los 10 momentos existentes en el desarrollo del paso 2 de mantenimiento autónomo. Es útil esta hoja de ruta ya que facilita detalles sobre la forma progresiva de realizar el trabajo del paso 2. Veamos los momentos considerados en esta transparencia. El momento 1. Momento 1. Se preparan tablas Excel con los tiempos de limpieza de las áreas en estudio. En este cuadro se marcan las fuentes que son posibles de controlar sin dificultad. El cuadro registra el tipo de contaminación, tipo de fuente y el tiempo empleado para la limpieza. En algunas empresas se emplean lecciones de un punto para documentar las diferentes fuentes de contaminación existentes. Con esta información se está en capacidad de establecer un objetivo al proceso de reducción de fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso. Momento 2. Se realizan análisis de Pareto valorando el impacto de las diferentes zonas de limpieza en estudio. Se pueden emplear criterios de tiempo, impacto en calidad, seguridad o valoración económica, entre otros. Se puede emplear una tabla que permita valorar de 1 a 5 el grado de contribución de cada fuente al parámetro utilizado para priorizar. No olvidar considerar el OEE como un criterio de priorización. Momento 3. Se realiza una valoración del impacto de cada una de las fuentes o áreas en relación a las pérdidas de la línea consideradas en el OEE. Este es un buen ejercicio para seleccionar las fuentes o áreas que ameritan continuar con los estudios de mejora. Momento 4. Se prepara un cuadro con las acciones correctivas tanto para las fuentes de contaminación como para las áreas de difícil acceso. Estas acciones pueden ser identificadas a través de los criterios ECRS, eliminar, concentrar, reubicar o simplificar. Momento 5. En este momento se hacen los análisis y se inicia el trabajo de momento 5. En este momento se hacen los análisis y se inicia el trabajo construyendo un estudio 5W1H, metodología que estudiaremos en el pilar de mejoras enfocadas. Esta técnica permite definir muy bien el fenómeno que se debe estudiar a continuación. Además de esta técnica, se emplean las técnicas por qué, dónde por qué y dónde. Momento 6. Formulación de los planes. Como producto de haber empleado las técnicas de análisis del momento 5, se recopilan las acciones y se construye un plan detallado con las mejoras que se van a implantar. Momento 7. Una vez implantadas las mejoras, nuevamente se priorizan las fuentes y áreas, verificando el impacto logrado e identificando nuevos temas de estudio. Momento 8. En este momento se prepara un informe MP
muy utilizado por los ingenieros de proyectos de instalaciones para evitar la repetición de estos problemas en las futuras instalaciones. El informe MP alimenta la base de datos que utiliza el pilar control inicial de equipos. Momento 9. Con las mejoras alcanzadas se identifican los posibles equipos en los que se podrá replicar la solución, evitando problemas similares en otras instalaciones de la planta. Y momento 10. Se elaboran los controles visuales para el equipo que faciliten la identificación oportuna de alguna anomalía relacionada con las soluciones implantadas. A continuación estudiaremos el desarrollo del paso 3 de mantenimiento autónomo. El propósito del paso 3 es realizar una inspección general de los puntos y superficies a lubricar con el fin de identificar y mejorar las áreas defectuosas, resultado de la falta de lubricación, especialmente las áreas de lubricación difícil. Este paso busca mejorar la fiabilidad y mantenibilidad mediante una limpieza y lubricación bien ejecutadas. Con este paso se logra alcanzar las condiciones básicas del equipo. La norma de limpieza y lubricación es un instrumento que facilita crear el hábito de conservación de los equipos. En este paso, este estándar se establece en forma definitiva, ya que ha alcanzado un nivel de optimización tanto de los métodos, los tiempos y las habilidades para ejecutarlo. Un nuevo empleado en el área deberá con facilidad aplicar este estándar, ya que es claro, sencillo y además está documentado con lecciones de un punto que facilitan su comprensión. Las actividades relevantes del paso 3 son: continuar con las actividades del paso 1 y 2 que han quedado pendientes. Se continúa trabajando en la identificación y eliminación de anomalías remanentes, especialmente relacionadas con fuentes de contaminación debidas a problemas de lubricación. Se deben identificar los sobreconsumos de lubricantes y grasas, como también las pérdidas de tiempo generadas por falta de optimización de los trabajos de lubricación. Los operarios son entrenados en principios y técnicas de lubricación, como también los sistemas de lubricación existentes en las máquinas que tienen a su cargo. Este es un tema nuevo para los operarios, ya que la ciencia de la lubricación es una especialidad de mantenimiento que también es muy poco conocida e inclusive para los propios técnicos de mantenimiento. Un instrumento útil para el entrenamiento de operarios es la elaboración de los mapas y diagramas de lubricación de los equipos por parte del operario. Para integrar todo este aprendizaje, se elaboran los estándares definitivos de mantenimiento autónomo, los cuales son complementados con la implantación de controles visuales sobre el equipo. Durante el paso 3 de mantenimiento autónomo, los operarios establecen estándares de limpieza y lubricación con el fin de mantener las condiciones óptimas alcanzadas del equipo. En las compañías, antes de implantar TPM, estos estándares eran preparados por los departamentos de mantenimiento, ingeniería de planta o producción. Una vez elaborados, a los operarios se les exigía su cumplimiento. Con el mantenimiento autónomo, y como un paso en la ruta de lograr la gestión autónoma del sitio de trabajo en forma responsable, los operarios están en capacidad de preparar, en base a su experiencia y entrenamiento recibido, los estándares. Al ser una responsabilidad del operario de preparar los estándares, ellos los hacen más fáciles y sencillos, ya que serán los propios operarios quienes los ejecutarán. Los operarios seguirán con mayor disciplina sus propias normas establecidas por ellos mismos. Elaborar la norma de cuidado y conservación de los equipos es un gran paso para alcanzar la gestión autónoma del sitio de trabajo. En esta transparencia se presentan los factores de éxito del paso 3 de mantenimiento autónomo. Quiero destacar las siguientes metas sugeridas. Cuantificar las mejoras alcanzadas en este paso, por ejemplo, reducir el 50% de los lubricantes, actuando en las fugas y buen uso de las grasas y lubricantes. Reducir hasta un 80% los tiempos de lubricación. Documentar el 100% de las mejoras realizadas e implantar un sistema de gestión visual empleando colores que faciliten el trabajo de la lubricación. Para desarrollar la lubricación autónoma, se siguen los siguientes 4 pasos incluidos en el ciclo CAPDU. En la fase de chequeo, los operarios y el personal de mantenimiento conjuntamente
realizan una inspección general de la lubricación. Deben identificar todos los puntos y superficies a lubricar, inspeccionando a fondo el equipo y revisando los planos y manuales del fabricante de la maquinaria. Puntos y superficies que se han pasado por alto se descubren frecuentemente en muchas máquinas a través de este procedimiento. En otros casos, se marcan los puntos a lubricar, pero no se ha realizado la lubricación desde hace mucho tiempo. En estas inspecciones, el personal de mantenimiento tiene la oportunidad de enseñar a los operarios cómo encontrar piezas deterioradas o defectuosas del equipo y la práctica misma del proceso de lubricación. Al mismo tiempo, se deciden las tareas de lubricación de rutina y se asignan para cada punto y superficie de lubricación los procedimientos más adecuados. Estos procedimientos de enseñanza en el trabajo y práctica refuerzan las habilidades y conocimiento del operario sobre las técnicas de lubricación. Para la fase de actuación del ciclo CAPTU, cuando los operarios realizan prácticas de lubricación e inspección iniciales, siguiendo los estándares elaborados, descubren diversas clases de áreas defectuosas junto a las áreas de lubricación en sus equipos. Frecuentemente se detectan áreas de difícil acceso para la lubricación, se tarda mucho tiempo para ejecutarla o los puntos a lubricar son defectuosos o están secos, ya que hace mucho tiempo no se lubrican. Estos problemas son etiquetados y entran dentro del circuito de solución y mejora establecido. Para la fase de planificación del ciclo CAPTU, los operarios recogen los estándares de limpieza y lubricación construyendo un solo estándar. Si están seguros que los objetivos de tiempo establecidos por sus jefes los han alcanzado. Algunas veces los operarios y los técnicos de mantenimiento pueden comparar sus estándares y llegan a encontrar aún más mejoras en los métodos de realizar el trabajo de lubricación. La fase de ejecución del ciclo CAPTU, los operarios comprueban una vez más si realmente el sistema que se ha elaborado es lo suficientemente práctico y facilita la lubricación. Proceden a marcar con señales y colores los puntos donde se debe lubricar. Estas ayudas visuales facilitan la ejecución de las rutinas de las rutas de lubricación. En esta transparencia se presenta un ejemplo de un estándar de mantenimiento autónomo. Este formato es sugerido por el JIPM, sin embargo en su empresa puede elaborar uno diferente y seguramente mejor. Este formato tiene la posibilidad de incluir fotografías de la zona a inspeccionar y lubricar, la descripción del método, recomendaciones, observaciones, aspectos de seguridad que se deben respetar y el manejo de residuos en caso de que se presenten. La tabla de tiempos y frecuencia de la lubricación no debe faltar en este tipo de formatos. El total de tiempo asignado también es importante destacarlo en alguna parte del formato. Junto al estándar de mantenimiento autónomo, los operarios elaboran el mapa de lubricación específico para cada zona del equipo o sistema. Este es un ejemplo de esta clase de mapas construidos por los operarios y que les ayuda a realizar las rutinas de lubricación. En esta fotografía se aprecian los cuadros con unos números. Esto indica el sitio donde se ha pegado físicamente una ficha o un control visual en el equipo. Para este caso, el color de la ficha también representa una labor de lubricación o de limpieza concreta. En caso de que se empleen varios tipos de lubricantes diferentes o grasas, también se podrá indicar con algún color en este tipo de fichas. Generalmente en TPM se emplea la ruta 5W más 1H para elaborar los estándares. En esta transparencia presento esta metodología utilizada para la elaboración de los estándares de lubricación.